pero no lo sospecha, es una inflamación del endotelio de la córnea. ¿Sí? Entonces hay una inflamación, una queratitis, pero por la parte interna de la córnea, a nivel del endotelio, y se pierde la transparencia. Entonces cuando uno va a mirar esos ojos, uno los ve como si fueran ojos azules. Están totalmente opacos, uno no puede ver, uno ve apenas un poquito de lo que corresponde a la cámara anterior y casi no ve nada. Pero la lesión está ahí en la córnea. Eso, el ojo azul, fue una denominación que se le dio cuando las vacunas, hace ya muchos años, 40 años, contra la hepatitis infecciosa canina, se sacaron con el adenovirus canino tipo 1, lo hablamos en párrafos, ¿se acuerdan? Las vacunas contra el adenovirus canino tipo 1, y se presentaba, por el virus de la vacuna, se presentaba una reacción antígeno-anticuerpo ahí en el ojo, y se presentaba por el endotelio, por eso no se llamaba ojo azul. Pero en la uveitis, estamos hablando ahora, también se puede presentar, ¿no? Y si el paciente sufre una hepatitis infecciosa canina, también puede presentar. En esta segunda fase, una vez establece la inflamación, puede ocurrir que pasemos a la tercera o que el caso se resuelva. ¿Listo? Entonces se controla la inflamación y se empieza a reabsorber la celularidad que se encuentra en la cámara anterior, en la cámara posterior, y el ojo vuelve a la normalidad. O vuelve crónico o recurrente. No se soluciona la causa y lo seguimos viendo permanentemente dentro del ojo. Aquí hay algo bien interesante, ¿no? Que hay que tenerlo en cuenta. Como el cuerpo ciliar se inflama, ¿qué va a pasar con la presión intraocular? Hay dos opciones. Hay tres opciones. A, B y C. A, no pasa nada. B, disminuye, C, se aumenta. Se disminuye porque no introduzca. Entonces, ¿qué pasa con la curvatura del globo ocular? La plana no se escurre, es como si se subiera una bolsa o un globo cuando uno echaba agua, ¿no? En diciembre, ¿sí? Y llenaba las bolsitas de agua. Entonces, una bien llena, a veces está medio llena, entonces se ve así toda esa empresa desde la curvatura de la córnea. Cuando pierde la curvatura de la córnea, ¿qué puede suceder? Que el iris se vaya hacia adelante y entre en contacto con el endotelio de la córnea y se llama simetría anterior. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se perdió la turgencia, ¿no? El globo ocular, o se va hacia atrás y se adhiere a la cápsula del cristalino y se llama. ¿El iris entra en contacto con quién? Con la córnea, en la parte posterior del endotelio. Entonces se dirige hacia adelante y entra en contacto y se forma una adherencia. O si no, se va hacia atrás, hacia la cápsula del cristalino y se forma una adherencia que es la simetría posterior. ¿Cómo va a estar la pupila? ¿Cierto? ¿Listo? Son signos que vamos a ver en un paciente con uveitis. Entonces vemos, si tocamos los globos oculares, ¿se acuerdan que hacemos la electrocución? ¿Listo? Entonces, palpamos y están blanditos, ya perdieron los globos. Y los miramos de lado y se ve como una bolsita, como agua, escurridita. Y aquí viene algo interesante. Entonces, si medimos la presión intraocular, ya el doctor Fuenpal nos invitó, ya les mandé la invitación. Se inscriben, llenan el formulario que le mandó y como invitados, ¿no? Como invitados no hay que pagar 50.000 pesos. Sí, los 50.000 los tenemos sin nada. Entonces no hay necesidad de pagar, se inscriben y estamos pendientes de la charla del doctor Angarín. Entonces aquí es interesante, tenemos la presión intraocular, va a estar por debajo de los valores normales. Esta es la presión intraocular. Pero, ¿qué va a pasar con esos detritos? Digamos que el ojo generalmente en la segunda fase puede volver a la normalidad. ¿Qué pasa con esos detritos? Que se encuentran en la cámara anterior y en la cámara posterior. Ya se salieron, están ahí.
De ahí no debe haber nada. ¿Qué va a pasar con ellos? Se tienen que absorber. Se tienen que eliminar. ¿Por dónde? Por el ángulo iridocorneal, correcto. Y el ángulo iridocorneal está diseñado ¿para qué? Para que pasen líquidos, que se llama el acuoso. Entonces existe la probabilidad, no todos los pacientes que tienen uveitis terminan en glaucoma, pero existe la probabilidad de que esos detritus, cuando se están eliminando, tapen el ángulo iridocorneal de los pulmones. Y el paciente que tenía una disminución de la presión arterial por unos meses termine con glaucoma. Y se queda claro por qué no. Entonces nos puede terminar un paciente con uveitis, nos puede terminar con glaucoma por obstrucción del ángulo iridocorneal. Entonces, en los signos clínicos, pues miren que no, el ojo no tiene muchas manifestaciones, ¿no? El paroespasmo lo estamos viendo desde conjuntivitis, sigue el paroespasmo. Epífora, molesta, congestión ocular, ojo rojo, no nos dice mayor cosa. La diferencia es que aquí, recuerden, vamos a tener conjuntivitis y podemos tener discriminas, principalmente una discrimitis. Y que tenemos que hacer la prueba con el colillo de adrenalina para ver si desaparece el enrojecimiento o no desaparece. Si no desaparece, un signo que puede hacer sospechar de fotofobia y visión nublada, miosis que ya lo habíamos mencionado. La visión nublada es precisamente por eso, ¿no? Esos detritus no permiten ver, o cuando hay edema del endotelio, no nos va a permitir ver, pierde la presión. Disminución de la presión intraocular, la flama acuosa, que son el inicio de las células inflamatorias que se ven ahí, que tienen un efecto linda. Cuando ustedes miran el ojo y colocan la fuente luminosa, se refleja, se va a reflejar porque hay algo que no permite el paso. Eso es lo que se llama el efecto linda, la reflexión de la luz, por la celularidad que se encuentra en la cámara anterior. Y si continúa, pues se forma el hipopión, que es células inflamatorias justamente, o el linfema, y que puede terminar en glaucoma. El glaucoma, perdón, el glaucoma se el tratamiento, entonces el tratamiento, miren cómo se pierde, ¿no? La curvatura de la córnea, ¿no? Entonces el tratamiento va encaminado a la causa, si es bacteriano, si es una brucelosis, que se llama antibiótico, para brucela, eso si es erliquia, hay que hacer el tratamiento correspondiente con doxiciclina, y lo miramos, no sé, para erliquia, entonces hay que hacer un tratamiento específico para la causa específica que ya hemos diagnosticado, pero además de eso hay que hacer un tratamiento para el ojo. Vamos a hacer el tratamiento específico para el ojo, hay que hacer un tratamiento específico. Vamos a controlar la causa, pero en el ojo vamos a utilizar un tratamiento que se basa en midriasis. ¿Por qué? Porque ya habíamos hablado, ¿no? Cuando el ojo está en midriasis, cuando está en miosis sostenidas, esos procesos se dan por músculos. Y si son sostenidas, generan dolor. Si el ojo está miótico, vamos a y recuerden que en ese caso, en los midriáticos nos van a servir también por si se ha presentado la cinesis. Al dilatarse la pupila, recuerden que la pupila, según los oftalmólogos, no existe. Es el hueco que queda en el se pegó, anterior o posteriormente cuando la dilatamos, se rompen esas adherencias. ¿Cómo las rompemos? Con la pupila, por ellos de los corticosteroides cumplen un papel importante aquí. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a controlar todo el proceso inflamatorio. Si logramos controlar el proceso inflamatorio, no hay más flama acuosa, no hay más detritus dentro de la cámara anterior y se van a poder absorber los corticosteroides. Entonces es importante utilizar los corticoides para controlar la inflamación. Y pueden ser tópicos, recuerden que dependiendo de si son lipofílicos, nos pueden llegar a la parte anterior, o pueden ser sistémicos. Y sistémicos, ya vimos que hay algunos protocolos, no se puede colocar una dexa, una betametasona, y usted hacer un tratamiento sostenido con
Entonces son base importante del tratamiento de los corticosteroides, pero teniendo en cuenta, ¿no? Es una hernia. ¿Qué va a pasar? El ácido acetilsalicílico pues está con dudas ahí, porque pues aparentemente sí funciona, pero no tanto como los corticoides. O se pueden utilizar otros fármacos inmunosupresores, como la acetoprina, que nos puede ayudar en el caso de que sea una reacción antígeno-anticuerpo, y se puede presentar, como habíamos mencionado, en el caso de la hepatitis canina, siempre y cuando el paciente tengamos controlado el resto. El resto es no vamos a abrir inmunosupresores antes de controlar el resto. ¿Qué podemos encontrar entonces? Neoplasias de la uva inferior, también melanomas, carcinomas, formas. Y el tratamiento, pues, básicamente va a depender de lo que nos diga la biopsia que realmente conllevan a ahí tenemos otras tasas de índice, ya aprendieron que no se ve absolutamente nada. Vamos a hacer el examen y no vemos. Depende de la causa, es correctiva. Y seguimos. ¿Qué les está dando interna de la la señora que llega tarde. Bueno, vamos a mirar las patologías que afectan el cristalino. Básicamente es una, ¿no? Aquí no miran en todos los textos, que es las cataratas. Recuerden que las cataratas las vamos a diferenciar, ¿no? De la esclerosis nuclear. Mirar, no podemos ver el fondo de ojo, es una esclerosis nuclear, no lo podemos ver, es una catarata. Y aquí tenemos, ¿no? Entonces, recordar un poquito de la anatomía. El cristalino está en una cápsula, hubo un cristalino primario, embrionario, letal, después tiene la forma de cebolla. Y tiene una corteza, tiene un núcleo en la cápsula y tiene epitelio. Y recordar que anteriormente tiene esa vascular, es transparente, se nutre por el humor acuoso, y posteriormente se nutre por el humor. Esa es la fosa papilar, se denomina la fosa papilar. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, que hace sostenido por las zonas. Están las zonas. Y lo que hace es básicamente es permitir el paso de la luz y tiene que ver con la refracción. De acuerdo a la distancia y de acuerdo a la cantidad de luz. Ahí lo podemos ver en el patológico. ¿Qué vamos a encontrar? Entonces, bueno, entonces cuando tenemos el paciente con cataratas, las cataratas las debemos clasificar. Es un animal joven, son cataratas juveniles, pueden ser del adulto, pueden ser senil, o las podemos clasificar por madurez. Pueden ser inmaduras, pueden ser maduras y pueden ser hipermaduras. En el caso de los pacientes, en lo que ustedes leen, yo les mandé un texto que está en español. Ese libro es viejito, creo que es la primera edición de este señor. No sé si ahí o en los textos anteriores a ese se hablaba de que las cataratas para poderlas operar tenían que estar maduras. Entonces uno ve unas cataratas no lo operaba. Hoy en día no, hoy en día los oftalmólogos cambiaron los conceptos y apenas se determinan las cataratas, están inmaduras, se operan. ¿Cuál es la razón? Resulta que las cataratas independientemente de la causa, cuando madura, empiezan a reabsorberse.
Entonces, cuando se forman ahí permaduras, se empiezan a fragmentar, y esta fragmentación hace que se empiecen a reabsorber las cataratas. Si se empiezan a reabsorber, entonces, ¿qué sucede? Los componentes van a pasar hacia la cámara anterior o hacia la cámara del ojo. Y ustedes se acuerdan histológicamente, el cristalino lo que sabe el sistema. Entonces, en la medida que se pasar esos componentes, existe la probabilidad de que los niños se reabsorben las cataratas, no pasa nada. ¿Sí? Pero existe la posibilidad de que los dos componentes reaccionen con el sistema inmunológico y se forme una pantalón. O se ocasione una liquefacción del líquido, o se ocasione un desprendimiento del líquido. ¿Quién tiene una teoría? No, que la siguiente. Entonces, por esa razón, los oftalmólogos decidieron, ¿no? No se opera cuando estén maduros. Cuando están hipermaduras puede ocurrir eso, porque la paraftalitis, la liberación de los componentes de la cristalina, que se empieza a reabsorber para y no pase nada. He visto varios casos en que no pasa nada. Empieza a fragmentar, si realmente se reabsorbe, ¿qué va a pasar? Entonces uno empieza a ver nuevamente el perro empieza a recuperar la visión de así. Entonces hay que tener en cuenta que los que están ciegos son los signos de las cataratas, pero si se reabsorbe la imagen empieza a ver. Con base en eso, entonces, bueno, y a ver, se pueden clasificar, pueden ser secundarias, se pueden clasificar de acuerdo a enfermedades. ¿Cuál es la principal enfermedad que nos puede clasificar? La diabetes mellitus. ¿Por qué? Porque la glucosa ingresa, puede que no las concentraciones de la glucosa. Esa glucosa también aumenta las concentraciones en el termómetro glucoso. Y pasa, atraviesa la cápsula del cristalino y pasa hacia el cristalino que ocasiona un edema y entonces, si vamos a seleccionar el paciente para cirugía, no todos los pacientes son candidatos para la cirugía de cataratas. Una cosa es que el propietario tenga la placa, eso es para evitar que otra cosa es que el paciente sea candidato para cataratas. Primero hay que evaluarlo completamente, ¿no? Hay que hacerle todos los exámenes posibles, descartando diabetes, mirando la glicemia, mirando todas esas pruebas, la pre y la postprandial para poder determinar el paciente que tiene diabetes, descartar otro tipo de enfermedades. Y esta parte que es la más complicada. Si alguno de ustedes ha tenido algún familiar previo operado de cataratas, saben que el postoperatorio es complicado. El paciente tiene que estar quieto, no se puede estar, si va a caminar tiene que ser despacio, porque la vibración puede dañar la cirugía. Entonces, si el animal no es manejable, no es una animal tranquila, como actual la cirugía, fracasa. Entonces, y una historia clínica, ahí tenemos aquí tenemos el caso donde se está reabsorbiendo la catarata y tenemos el fragmento y salimos de toda ya empezamos a ver las blancas y están las empezamos a ver cartas. Hay que tener en cuenta también que las cataratas se pueden presentar por deficiencias nutricionales. Entonces, mirar que no vaya a ser una deficiencia
Aquí hay una luxación anterior, cristalino también. Aquí hay una luxación posterior, si lo miran el cristalino acá. Y aquí tenemos que se selecciona para los familias. Vamos a hacer primero el examen oftalmológico. Vamos a determinar si realmente el paciente tiene cataratas. En estos casos, recuerden que el examen es completo. Vamos a utilizar midiáticos tipo tropicamida. ¿En qué caso estaría contraindicada la tropicamida en un paciente que tiene cataratas? Cuando el paciente tiene las cataratas secundarias con glaucoma. Recuerden que los parasimpáticos íntimos aumentan la presión ocular. Ahí nos tocaría utilizar pero en general, tropicamida hacemos en un cuarto oscuro, utiliza la lámpara de fibra y la oftalmoscopía en directo. ¿Por qué necesitamos dilatar? Porque algunas cataratas pueden estar en la cápsula. Entonces hay una opacidad de la cápsula, no del cristalino se puede hacer. ¿Cómo pueden presentar en el cristalino? Pueden iniciar, ¿no? Porque pueden que lo vamos a operar lo más rápido posible, pueden iniciar la parte dorsal, la parte ventral y normalmente se lo usan por el. Entonces, pues no vamos a ver completamente en cápsula. Y ya para las terapias operatorias, para la cirugía de cataratas, pues vamos a medicar diferentes tipos de medicamentos, anestesia general, vamos a utilizar medicamentos que dilaten la pupila durante la técnica quirúrgica. Se utilizan medicamentos antiinflamatorios que se pueden aplicar desde antes, antibióticos de amplio espectro, aplicación de anestésicos tópicos y anestesia general. Y vamos a tener diferentes técnicas para la cirugía de cataratas. Hay unas técnicas, la que más se utiliza y de pronto la que viene el doctor Ancarita. Miraron la hoja de vida que se especializó en multiplicación. Es una de las técnicas que se puede utilizar para la cirugía. No se escucha nada de acá. Ya hablé más durito, gracias. O me duermo. Bueno, entonces miren que vamos a tener diferentes técnicas, ¿no? Ya con el paciente. Una de ellas es la capsular, la que mencionábamos, la facomultiplicación y la intracapsular. La que más se utiliza es la facomultiplicación, la que vamos a ver ahora en los videos. ¿Qué es lo que se hace? Se introduce a través del limbo esclerocorneal y se introduce es como una agujita, como una lanceta que tiene y vamos a retirar, ¿qué es lo que vamos a retirar? Vamos a retirar la parte anterior de la cápsula. No retiramos completamente la cápsula, retiramos la parte anterior. ¿Listo? ¿Para qué? Para que el humor acuoso no quede en contacto con el humor. Vamos a retirar el cristalino, pero dejamos ahí la cápsula. Retiramos ese pedacito para por ese pedazo sacar el cristalino. Y el facomultiplicador lo que hace es produce vibraciones. Él está aplicando agua y produciendo vibraciones y reabsorbe. Entonces él va fragmentando el cristalino, lo va fragmentando y lo va reabsorbiendo. Esta es la parte más complicada, ¿no? Porque ninguna parte del cristalino puede quedar dentro del ojo.
y queda un pedacito, se produce una reacción inflamatoria. Entonces tiene que asegurarse de que completamente se absorbe. Y posteriormente ahí se puede colocar el lente. Hay lentes. En el plano de cristalina se coloca el lente. Aquí está la colocación del lente. Y lo vamos a ver ahora en el video. Cómo se colocan los puntos. Y ya está. En el caso real, ahí está puesto el lente. Y básicamente ¿se acuerdan que decíamos que en el cristalino se invertía la... No, mentira, no se invirtió la imagen. Se invierte en el teatro. Entonces, para que se vea la reflexión, mantenga la reflexión de la luz. Ahí está. Ahí lo tenemos. Vamos a ver. Miren la receta. El árbol primero. La muy bien. Ahí se hace el corte. Va a salir un reposo. Se introduce la. Miren cómo aquí es el corte. Ahí estamos en la cápsula. ¿Qué había hecho la línea de corte? Y ahora entra el fajo multiplicador. Y ahí va a colocar el lente. ¿Perdón? Cristalino no hay. Realmente mantener un perro, un gato quieto, eso no se va a dar. Debe estar por lo menos unos 20 minutos. Si no, y quedan restos de por el proceso inflamatorio puede tener un glaucoma también. Bueno. Y nos vamos al glaucoma, que es lo que nos va a hablar el doctor Andrés. El glaucoma como tal, por definición, es un aumento de la presión intraocular. ¿Listo? Vamos a tener dos tipos de glaucoma, cuyo tratamiento es diferente, muy diferente. ¿Listo? El agudo y el crónico. Ya lo habíamos hablado de la parte de farmacología. Eso tiene que tener en cuenta ustedes, ¿no? Un glaucoma agudo, ya sabemos que estamos con el alcohol. O si es crónico, lo vamos a clasificar. Está dentro de las afecciones que se denominan ojo rojo. Puede ocasionar oftalmos, ahorita vamos a ver después puede haber edema córneo. Bueno, esto es bien chévere. Si tenemos aquí la córnea,
Y acá tenemos el cristalino en un ojo normal. ¿Sí? Cuando se aumenta la presión intraocular, ¿qué sucede? Va hacia adelante y va hacia atrás. Entonces se nos van a afectar no solamente las cámaras, no es solamente un aumento de presión intraocular en la cámara anterior y en la cámara posterior. Es que ese aumento de presión intraocular afecta la córnea, afecta el cristalino hace presión sobre el filtro hace presión sobre la retina. ¿Listo? ¿Sí? De ahí se va a desprender la semiología que el paciente tiene. Entonces, cuando se aumenta la presión intraocular, si nos vamos hacia adelante, esa presión, la primera línea de células que encuentra es el endotelio de la córnea. ¿Sí? Y ese endotelio, entonces, se inflama y se presenta en edema. Entonces podemos perder la transparencia de la córnea. ¿Sí? Después, ¿con qué se encuentra? Con la membrana de cemento. Y la membrana se estira para poder aguantar esa presión que está recibiendo el humor y se presentan en ella estrías. Entonces, cuando nosotros vemos el ojo público, vemos unas estrías que se ven ahí en la córnea, pero esas estrías que se ven son la membrana de cemento que está aguantando esa presión. Si la presión es muy alta, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa con el ojo ocular? Se sale, pero que llamamos ocultado. ¿Y cómo se sale? ¿Qué pasa con los párpados? No cierran. ¿Listo? Y como no cierran, ¿qué se forman? Laboftalmos. ¿Listo? Y como se forman laboftalmos, ¿qué se empieza a presentar? ¿Listo? Si nos vamos hacia atrás, entonces el primero que recibe, el primer cuerpo que recibe esa presión es el cristalino, la cápsula del cristalino, y lo mueve, ¿no? Lo mueve. ¿El por qué está sostenido? Por las ondas. Entonces, si la presión es muy alta, ¿qué va a pasar con las ondas? Se rompe. Entonces, ¿cómo vamos a ver que se luxa? Si no se luxa y no aguanta la presión, entonces empieza a hacer presión sobre el vidrio, puede haber liquefacción de vidrio. Puede haber estreñimiento. ¿Listo? Así se me olvidaba decirle en cataratas, pero se los había mencionado en las generalidades. Antes de operar un paciente con cataratas, tenemos que hacer la electroretinografía. O podemos hacer la iluminación con una fuente bastante potente, una fuente luminosa bastante potente. Y si el paciente tiene respuesta pupilar, indica que es probable que tenga integridad visual. Y no podemos hacer la electroretinografía. Entonces, miren, el ojo rojo, ¿por qué se da? Ya vimos, ¿no? Están los vasos epiclerales, hace presión sobre los vasos epiclerales, tenemos entonces, por eso lo llamamos ojo rojo. El edema corneal ya lo explicamos. Y esos pacientes, a diferencia de él que tienen uveitis, que tenían miosis, estos tienen miriasis. Y tienen blefaroespasmo, ceguera, la oftalmia, la ruptura de la membrana del cemento, la subluxación o luxación del cristalino, y los reflejos pupilares nos pueden orientar, pero pueden estar normales, pueden estar disminuidos o ausentes. Y lo que hablábamos, la degeneración de la retina y el nervio, sí nos queda claro de dónde sale cada uno de esos signos, ¿no? Es la fisiopatología, entender por qué se va a presentar todo eso en el caso de glaucoma. Lo otro, si ustedes tienen algún amigo que tenga o alguna persona conocida que tenga glaucoma, generalmente duele. Duele y da dolores de cabeza y son de marquerio y son tóxicos. Entonces, por el dolor permanente que tienen, ¿no? A nivel de esta parte de una migraña. ¿Listo? Entonces los perros pueden también ser más agresivos por efectos de glaucoma, por el dolor que están teniendo. Sí, don Chamón. Sí, la uveitis anterior por la obstrucción de los iridocorneales. Entonces, si nos damos cuenta, aquí vemos los vasos epiclerales, vemos el enrojecimiento, vemos las nuevas organizaciones que se empiezan a presentar. Vamos
Entonces los tipos de glaucomas pueden ser primarios, secundarios, ángulo iridocorneal abierto, estrecho o cerrado. Eso es importante, ya que el doc se metió a comprar el toropén, no el toropén, ahora le toca comprar el glaucoma. Ya va a diagnosticar glaucomas, pero no sabe si son de tratamiento médico o quirúrgico, le toca comprar el otro aparato. Ya el primer paso, le toca comprar el otro. Entrado en gastos, pues ya todo. Igual el gonioscopio no es caro, es más barato. El que le pida también. Bueno, entonces recuerden que vamos a hacer la gonioscopía para poder determinar si el tratamiento es médico, ¿sí? O es quirúrgico. Aquí está, entonces el video torneal. Ahí tenemos. Y aquí está la gonioscopía. Todos esos videos están en YouTube, ¿no? En YouTube, además de otras cosas, sí los participan. Ahí está la definición. Miren que son lentes. Miren, esto se ve bien. Bueno, y aquí tenemos, miren, un glaucoma, ya recuerden que hay gustanos, que el ojo no se ve bien, que hay edema de la córnea, que se empieza a presentar la úlcera, y las úlceras no se tratan, pero ya vimos que ¿qué raza? Siamés, ¿no? Siamés con glaucoma bilateral con vena. Acá, un versa, qué raro, los persas, ¿no? Por todos lados. ¿Qué precaución hay que tener? ¿Sí? Si el paciente tiene glaucoma, generalmente puede ser unilateral, pero cuando se hace el tratamiento, antes de que se me olvide, se le aplica las gotitas para los ojos, para retrasar la presentación del glaucoma. Casi siempre es en un ojo y el otro termina en entonces, lo que recomiendan es que le colocamos la actividad de esta crónica o la tratamiento, pero no estamos colocando a pesar de que esté normal. Esta es la posibilidad corneal, y me digo la presión intraocular, ya saben, con el toropén, debemos sustituir, buscarnos el poder el de Chiot, que casi nadie lo utiliza ya, no lo quieres utilizamos los más pobres. Está todo pero está pues, más complicado. Y el tratamiento va a depender, ¿listo? ¿De qué va a depender el tratamiento? De cómo encontremos al paciente con el glaucoma. Recuerden, ¿no? Una de las opciones terapéuticas es la nucleación. ¿Listo? No es la ideal. La ideal es que el paciente conserve su ojo, ¿listo? Para que mantenga la visión. Pero si el dolor es mayor, desde ángulo cerrado y no podemos hacer nada, no tenemos cómo hacer drenaje, pensar en que el tipo de bienestar de la una opción puede ser la nucleación. No, tiene que también, igual tiene que puede ser desarrollar con el tiempo.
Entonces, objetivos. Mantener la visión. Ese es el primer objetivo, ¿no? Pues vamos a mirar y ver si el paciente le podemos mantener la visión. Recuerden que si no lo podemos hacer, existe la posibilidad de recuperación. Eliminar el dolor. Hablábamos de que es una enfermedad bastante dolorosa, pero si no podemos controlarlo, vamos a eliminar el dolor. ¿Cómo? Entonces, vamos a clasificarlo, si ya lo hemos visto. Vamos a incrementar el flujo del humor acuoso, aumentar la eliminación, o vamos a disminuir la producción del humor acuoso pues, con los inhibidores de la anhidrasa carbónica, con ellos disminuimos la producción y previniendo o retardando el desarrollo de glaucoma a nivel rojo. Por eso aquí están. Entonces, ¿cómo lo prevenimos? Pues empezando el tratamiento hacia aparentemente empieza a mejorar. Y aquí están los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Nosotros se administran por vía oral. Ahí está la acetazolamida. A mí siempre se me olvida. Creo. Bueno, lo que pasa es que estos bueno, no creo que se acuerden ustedes, ¿no? Pero si se acuerdan mejor. En el riñón también se encuentra la anhidrasa carbónica. Entonces, si inhibimos la anhidrasa carbónica renal, el paciente empieza a desarrollar acidosis metabólica. Y por esa acidosis metabólica, el paciente empieza a presentar vómitos. Entonces, una de las consecuencias de los inhibidores de la anhidrasa carbónica es que el paciente va a presentar acidosis metabólica y puede presentar vómitos. Hay varios. Hay uno de estos, no me acuerdo cuál es, siempre se me olvida, les digo. Ese efecto secundario es mínimo, casi que no se presenta. La acetazolamida, la diclofenamida, la metazolamida. Los parasimpáticos miméticos nos pueden servir, es la diclofenamida, bromuro de mercurio. Los simpáticos miméticos tópicos, la quinepina. Y aquí están los agonistas beta-adrenérgicos, que ustedes se van a dar cuenta. En algunos casos utilizan inhibidores de la anhidrasa carbónica y utilizan maleato de timolol. Utilizan las dos para ayudar a controlar. En uno de ellos aumenta la eliminación y el otro disminuye la producción. Entonces, la incorporador del canal de calcio como la amlodetina. Aquí vemos el fondo de ojo, podemos ver un edema de la papila óptica que se puede presentar de la presión intraocular y empezamos a ver degeneración de tapete. Y aquí vemos una luxación de cristalina. Recuerden para el agudo, entonces aquí están, ¿no? El manitol, las concentraciones del manitol, divertidos módicos de los lados, caso agudo, y las dosificaciones. La dorsolamina, todos estos mejor, si el paciente tiene glaucoma de ángulo cerrado, entonces nos tocaría hacer lo que se denomina un gonioimplante. Gonioimplante. Gonio. De ángulo y gonioscopía, ¿se puede? Gonioimplante. O sea que es así. Gonioimplante. Y lo que vamos a hacer es que vamos a colocar una válvula en la cámara anterior y la conectamos a nivel de la esclera. De lo que hace esa válvula es que tiene como una pestañita y se aumenta la presión intraocular. Está diseñada para eso, ¿no? Aquí está la pestaña. Si la presión intraocular está entre 25 era que se la y se aumenta, entonces la pestaña se abre y se llena de líquido. Y ese líquido lo drena al exterior, y si la presión baja, en la medida en que aumenta la presión, pues y se abre y pues se abre. Eso es lo que va a hacer entonces vamos a incrementar el flujo de humor acuoso a través de los implantes. Aquí hay una bolita de estas que vamos a ver. Podemos hacer que haya una disminución de la producción del humor acuoso. Eso es lo vamos a ver ahora, ¿no? Se puede hacer con láser,
Entonces lo que hacemos es que vamos quemando el cuerpo. Entonces, al quemarlo, se disminuye la producción de los moléculas. O lo destruimos. Por ejemplo, infecciones tóxicas. Entonces son técnicas que se utilizan para disminuir la producción de moléculas. O hacemos la extracción del vidrio y destrucción farmacológica de toxicidad. O hacemos la visceración del contenido del globo ocular. Y colocamos una cultura. En lo mismo la visceración, retiramos todos los componentes para mantener la estética, más no la visión. Esas son las opciones que nos van a pedir estética. Ahí está, entonces vas a colocar. Estamos en video con la respiración. Aquí hacemos la ciclofobulación para que el lo pongan acá. Miren aquí el cuerpo ciliar, se ilumina, se va quemando y se disminuye la producción de y hay diferentes tipos de válvulas, ¿no? Ahí van a ver ustedes varias opciones. Este video pues, es de la válvula de Atlético. Bueno, ahí tenemos las válvulas primeras que se inventaron en el 92, cómo fueron evolucionando. Y aquí está más o menos cómo se colocan. Hablábamos, aumenta la presión, se abre la válvula, se drena, se sale al exterior, se mantiene la presión. Complicaciones, pues, una básica es que se resulta hemorragia y el producto de la válvula está. Se perdió esa práctica. Sistema, falla en el implante, desprendimiento de retina, confusión, uveitis crónica, por reacción, ¿no? Los materiales de la válvula. Generalmente no reacciona, pero selección al paciente, ¿no? Todavía tengan capacidad visual. Y se puede combinar, ¿no? Con una procedimiento de ciclo de destrucción
decíamos antes, de la destrucción de una parte del cuerpo ciliar, pero como de todas formas se va a seguir produciendo mucosina, no tiene que eliminar, no como nada. Lo que yo recomiendo anestesia corta. Se selecciona el cuadrante en el cual va a quedar primera opción, segunda opción. Procedimientos hay bastantes. En la parte menos irrigada, el cuadrante profesional, se cauterizan desde centros Para evitar que haya hemorragia, que la sangre entre en el bueno.
¿Listos? ¿Ustedes cómo les enseñaron la influencia?
En la retina y el nervio es un poquito. Generalmente en esta parte del ojo hacemos los diagnósticos y tenemos muy poco por hacer. No hacemos mayor cosa, sino que hacemos diagnósticos. Podemos tener el hialoide persistente, ¿sí? El vitrio primario hiperplásico persistente, reacciones patológicas del vitrio, que ahí está la vitriolitis. Recuerden, si ustedes se acuerdan, el vitrio es un hidrogel, el 98% es agua. Y lo que puede suceder con él es que cuando tiene una vitreitis, cuando se inflama, se puede afectar la liquefacción. Entonces pierde la consistencia y al perder la consistencia se puede desprender la cortina, ¿no? Y la hialosis asteroide y la síntesis antianticolesterol Se presentan en pacientes que tienen aumentos del colesterol. Pues lo que vemos ahí es lípidos que están flotando, se ven como estrellitas. Entonces cuando uno mira, se ve como si fuera un cielo estrellado. Y hablábamos de la sinéresis y liquefacción del vitrio. Igual ahí no hay poco o nada de lo que podemos hacer. Y dentro de las enfermedades hereditarias de la retina, vamos a tener la afección por la anomalía del ojo de Corti, que es congénita. Lo que se dice con respecto a esta enfermedad, el problema es que no es dominante. ¿Ustedes se acuerdan? No puede tiene genes dominantes y genes que no son dominantes. Entonces, al no ser dominante, algunos cachorros de la camada pueden nacer aparentemente sanos, pero llevan la genética y la siguiente generación. Y la siguiente generación, si se encuentra con otro recesivo, el paciente va a presentar la signología de la enfermedad. Según estudios, más del 60-70% de los CONI de Estados Unidos tienen la enfermedad. Y lo difícil de controlar la enfermedad es precisamente esto. Cuando van a hacer la selección, los animales están sanos, pero los hijos de esos animales o los niños de esos animales probablemente presenten la enfermedad. Se dificulta hacer la selección para tratar de corregir esta cosa. Y aquí
vamos a ver varias anormalidades, ¿no? Como son anormalidades de la coroides, del nervio óptico y de la esclera. Entonces podemos encontrar hipoplasia de la coroides, isocolomas del nervio óptico, desprendimiento de retina. Aquí vemos un desprendimiento de retina. Para que, ¿por qué sabemos que es un desprendimiento de retina? Miren, aquí están los dos sonidos que mirábamos en el fondo de ojo y ahí se observan, están corrugadas y está desprendido. Y si hiciéramos una ecografía, lo miraríamos como una sala de gaviota, que es lo que reportará. Y aquí tenemos el tapetum, listo, que se va perdiendo el tapetum, que se va perdiendo. En la hipoplasia, empieza a perderse, algo así, queda no tapetum. El diagnóstico generalmente se hace entre las 4 y las 8 semanas de edad, es decir, ustedes van a tener, les repito, una oportunidad de oro cuando el paciente llega a la primera consulta. Generalmente nosotros hacemos la primera consulta cuando el paciente cumple un mes y medio, se lo llevan para desparasitar y para que se plan de vacunación. Ahí tenemos que aprovechar porque hay varias enfermedades que se pueden diagnosticar en este momento. Una de ellas es el ojo del codo. Otra, el ducto arterioso persistente. Entonces, ahora vamos a ver en cardiología y ahí se encuentra el soplo en maquinaria. Vamos al paciente y el paciente tiene un soplo. No se limiten solamente a que es un cachorro y vacunarlo, que hacen el examen clínico completo. Entonces ahí es la oportunidad para uno detectar ese tipo de enfermedades que son de tipo congénito o genético y uno las puede detectar en ese primer momento. Y algunas de ellas, como el ducto arterioso persistente, van a tener la solución con lo que hacer el factor. Entonces ustedes miran el ducto antes de los 5 o 6 meses que el animal no desarrolla una insuficiencia cardíaca. Si lo diagnostican tarde, se van a llegar el grupo que ya en caso de ya se diagnostica. Entonces, la expectativa de vida de ese paciente va a ser más corta. Si lo hacen en esos primeros meses, el hepático va a ser normal con respecto al sistema cardiovascular. Entonces, lo mismo acá, vamos a tener esta oportunidad de hacer ese tipo de diagnóstico. Tratamiento no hay. El tratamiento que se propone es selección genética, pero es bien difícil, por lo que pues, sí, podemos tener las displasias de la retina, una anomalía anatómica de la retina y anterior. Vemos los corbajos retinales, vemos la degeneración focal de la retina. Podemos ver, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con esto? Cuando se ven estas alteraciones en general de la retina, empiezan a liberarse sustancias hacia el vidrio que son tóxicas y esas sustancias pueden ocasionar, como hablábamos, una vitreitis, una liquefacción del vidrio, o las sustancias que son tóxicas, como están ahí en el vidrio, se dirigen hacia la parte anterior, se encuentran con la cápsula del cristalino, por ósmosis pasan al cristalino y ocasionan cataratas. Podemos ver leucoria, microftalmía, nistagmus, podemos ver ceguera. La ceguera se puede estar relacionada con el desprendimiento de retina. Igual, tampoco tenemos mucho que hacer. Tenemos la atrofia progresiva de la retina. Ese fue un casito que tuvimos aquí, y les comento cuando los que están viendo por segundo y por tercera vez deben aportar. Aquí nos llegó, afortunadamente para nosotros, el propietario era un médico. Y por eso es importante, ¿no? Evaluar la visión del paciente con buena iluminación, es decir, con luz diurna y con poca iluminación. Entonces, cuando hicimos la prueba de visión nocturna, el paciente se estrellaba en los ojos. Lo primero que pierden estos pacientes que tienen la atrofia progresiva de la retina es la visión nocturna. Recuerden que están los conos, pero los conos de degeneración de este tipo de estructuras. Entonces, se pierde primero la visión nocturna y después se pierde la visión diurna. Y cuando hicimos el fondo de ojo en este paciente, se veían zonas de hiperreflexia tapetal. Esas zonas de hiperreflexia tapetal se dan por un adelgazamiento de la retina, que se llaman, hay una enfermedad en la cual uno las ve con mucha frecuencia y que a veces uno le ayuda para el diagnóstico, ¿no? Que es el moquillo. Ustedes tienen un paciente con moquillo y miran el fondo de ojo, se ven estas son como monedas de oro,
Luego se llaman de hiperreflexia placental o lesiones en la edad ya de los 50. Entonces uno sale de aquí y se ven más amarillitas. Generalmente uno la relaciona como, yo pensé que solamente se presentaba en autismo, porque era la única patología que se veía. Después, leyendo un poquito más, se presentan por nutrición. Los pacientes que están desnutridos, cachorros que están desnutridos, pueden tener zonas de hiperreflexia placental, no tenemos. Yo casi siempre lo he relacionado con, no es el único diagnóstico, es un diferencial. Mira si hay hiperkeratosis, mira si hay hiperkeratosis, pero se va a relacionar con el lo va a relacionar como. ¿Qué sucede? El tapete se va perdiendo y el tapete se dan cuenta. Se va perdiendo esa parte de la correcta. Y la vascularización se va perdiendo. ¿Se acuerdan de la imagen? ¿No? Son 3 o 4 vasitos, son 4 válvulas y las correspondientes arteriolas, ¿no? Y está el tapete y el tapete. Y eso fue lo que pudimos ver, desafortunadamente, porque en esa época celulares en cámara no había. Estamos hablando de los Nokia, los primeros, las panelas de las que no era tan este caso lo vimos cuando la doctora Yaneda tenía cáncer. Ella terminó la carrera y se quedó aquí a tener consultas. Lo que hace la doctora Jenny lo hace la primera fisiología. Entonces lo vimos con ella y lo vimos afortunadamente ver todo el proceso. El Señor nos permitió, ¿no? Pedimos verdad, péganoslo cada 15 días, cada 20 días y un andadito lo cortamos porque también le interesaba. Pero que tuvo que hacer y ya sabía que el paciente iba a quedar así. Pero nos sirvió para la parte académica, ¿no? Tratamiento no hay. Para eso simplemente mover el abuso. Lo vimos, pérdida de la visión nocturna, empezamos a ver las lesiones de Miranda de Oro, empezamos a ver que la musculatura se empezó a disminuir, hasta que finalmente quedó. No queda nada. Eso fue en unos 3 meses, 4 meses. Y ya lo último, ya ustedes vieron lo que tenían que ver, entonces ya no traigo más. Muchas gracias nos colaboró para poder tener una imagen visual, ¿no? Real de lo que ocurre en la comunidad. Como eso se va degenerando, también se pueden presentar las cataratas, ya vimos que estas cosas se transmiten y se absorben hacia el cristalino. Estrechamiento y pérdida de los vasos sanguíneos regionales, atrofia del nervio óptico, cataratas, movilización del no tapete. Tratamiento no hay. Simplemente uno le va a decir al propietario de que se va a quedar siempre. Tenemos otro tipo de anomalías, como son la retinitis, la corriditis. Recuerden que la corriditis es la uvula posterior, y esto se puede presentar en algunas afecciones que pueden ser micóticas. Entonces, la micosis sistémica se puede presentar, se pueden presentar las hemorragias, la hipertensión que ya la habíamos visto, pacientes que tienen hipertensión pueden presentar también. Vamos a tener pacientes que tienen toxoplasmosis, puede presentar este tipo de lesiones. Exudado grisáceo dentro debajo de la retina, acá es al contrario, ¿no? Acá es hiporreflexia tapetal, hemorragia, desprendimiento de retina, apariencia brumosa del vitrio y hipovascularidad. Podemos como causas de existencia, lo que hablábamos de los hongos, la hipotricosis, la histoplasmosis, y de aquí se puede presentar este tipo de signos. Y ahí tenemos algunas fotos. Y tenemos, miren las lesiones que se vienen por criptococos. Son muy parecidas a las que se ven también con toxoplasma, ¿no? Si no, ese tipo de lesiones, o bien ese criptococo se puede presentar en toxoplasma. Y el desprendimiento de retina, los traumatismos, lo que hablábamos, ¿no? Siempre que vean una hemorragia a nivel de la conjuntiva, examinen el fondo de ojo porque puede haber desprendimiento de retina. Las anormalidades del ojo tónico, inflamación, cortoplasia, y en el nervio óptico
Sinusitis ópticas, papiledema, atrofia óptica. Y vamos a ver oftálmico, ¿ya? Este examen oftálmico lo vamos a dividir básicamente en dos partes. La parte posterior. Para sus preguntas, si quieren las van colocando en el chat, a mí no me molesta para nada y así se hace más dinámica la clase, lo van escribiendo. Entonces, tenemos que aprender a mirar los ojos de nuestros gatos en este caso y ser extremadamente ordenados, ¿ya? Cuando nosotros miramos los ojos de nuestros gatos, tenemos que tener en cuenta lo que es simetría ocular, lo que es posición de los ojos, lo que es presión. Y luego de eso nos vamos a acercar al ojo.